educación sexual integral protege a los niños y a las niñas y ayuda a construir una sociedad más segura e inclusiva. Esta es la reflexión de Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Y es que la sexualidad es una parte integral de la vida humana. En un informe de 2010 sobre educación sexual, el relator especial de la ONU señaló que la educación sexual debe ser considerada un derecho en sí mismo. Esther Calvo, psicóloga y sexóloga, buenos días. Muy buenos días. La educación sexual se introdujo por primera vez en el currículum escolar europeo en la década de los 70. Desde entonces son muchas las voces que son contrarias. Padres, madres, líderes religiosos, políticos. ¿Por qué crees que hay tantas reticencias? Pues yo creo que principalmente es por el desconocimiento, ¿no? Ese miedo a lo que no conocemos, porque cuando hablamos de sexualidad o cuando decimos que vamos a impartir una charla de educación afectivo-sexual, pensamos solamente en una faceta de la sexualidad, que tiene que ver con las relaciones sexuales. Pero la sexualidad es algo muchísimo más amplio, ¿no? Es algo que nos atraviesa y que desde que nacemos o desde que nos conciben, ¿no? Hasta que morimos. Y en cada etapa evolutiva vamos a ir teniendo unas necesidades, ¿no? De conocimiento. Entonces yo creo que cuando se entiende esto, ¿no? Que va adaptada la educación sexual integral a la evolución propia del individuo, pues no deberíamos tener tanto miedo a que se haga, ¿no? Esther, ¿sabemos hablar de sexo los adultos? ¿Deberíamos recibir los padres y las madres lecciones para afrontar esas conversaciones, estos temas con nuestros hijos? No sabemos porque no hemos tenido modelos, ¿no? Esa falta de educación sexual que hemos tenido a lo largo de tantos años nos hace tener mucho pudor sobre estos temas. Entonces, necesidad, bueno, yo siempre veo la necesidad de informarnos para estar preparados, ¿no? Para resolver todas las cuestiones que nos puedan ir apareciendo en la crianza. Entonces, acudir a charlas o a talleres referentes a la sexualidad nos va a enriquecer muchísimo, siempre nos va a ayudar a verlo con otra visión y a darnos herramientas para poder hacer una buena educación sexual desde casa. El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual exige a los Estados que adopten medidas para que los niños y las niñas reciban esa educación sexual adaptada a cada etapa evolutiva. ¿Cuándo deberían nuestros hijos e hijas empezar a recibir educación sexual y cómo? Recordarles que Esther también es una profesional que acude a centros educativos precisamente para hablar de educación sexual en edades muy tempranas. Pues cuando hacerlo, es que en realidad ya lo hacemos, aunque no lo tengamos tan claro, lo hacemos, pero hacemos una educación sexual de mala calidad. Desde que, incluso antes del nacimiento, ¿no? Ya socializamos a los bebés como niñas y niños y esperamos ciertos comportamientos, ¿no? Al socializarlos como niñas o niños. Entonces, estamos haciendo educación sexual siempre. ¿En qué momento empezar? Pues cuanto antes mejor, con una educación sexual orientada, ¿no? A estas necesidades de las que hablaba. Podemos empezar en cualquier etapa evolutiva. Si no lo hemos hecho, si tenemos ya criaturas mayores y no hemos hablado nunca de sexo en casa, pues nunca es tarde para empezar. Desde aquí animo a que se empiece desde que son bebés, se puede empezar. Desde cuando son bebés van a tener unas necesidades de amor, cariño, establecer un apego seguro, entonces vamos a tener que cubrir esas necesidades. Cuando van creciendo podemos hablarles de su anatomía, nombrar a los genitales por su nombre, protegerlos. Poco a poco, mientras se van desarrollando, podemos ir comentando los cambios que van a tener en la pubertad. Podemos hablar de consentimiento, podemos hablar de respeto. Y todo esto es hacer educación sexual, ¿no? Entonces, no hay un momento idóneo para hacerlo, pero sí que es algo que deberíamos hablar desde que nacen, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues yo siempre recomiendo utilizar la cotidianidad, ¿no? Que nos encontremos, pues eso, un embarazo, por ejemplo, en la familia y podamos comentar pues, temas de la reproducción con nuestros pequeños o la diversidad que vemos cuando vamos al parque, diversidad familiar, una serie, un cuento, un libro. Sabéis que a mí me gusta mucho, que me conocéis, sabéis que me gusta mucho trabajar con cuentos y con materiales que están adaptados a su. Cuando hablamos de sexualidad tenemos la referencia de los datos estadísticos, pero no nos damos cuenta de que es una realidad, que la tenemos en nuestro entorno inmediato y que lo que predomina es, en muchos casos, en demasiados casos, el silencio y la desinformación.